En París se celebra una conferencia de 2 días para remodelar el sistema financiero mundial con el objetivo de ayudar a combatir tanto la pobreza como el cambio climático. El presidente francés Emmanuel Macron inauguró la cumbre con decenas de otros líderes mundiales allí reunidos. Las conversaciones se centrarán en cómo la comunidad internacional puede apoyar financieramente a los países en desarrollo para afrontar las consecuencias del cambio climático, en particular aliviando las elevadas deudas vinculadas a altos tipos de interés. Durante su intervención, el presidente colombiano, por ejemplo, Gustavo Petro, dijo que el mundo necesita un plan Marshall global para combatir este cambio climático y un impuesto sobre las transacciones financieras podría, por ejemplo, ayudar a financiar esa lucha. Lo que proponemos es lo siguiente: afrontar esto complementariamente a lo que ya se ha alcanzado, pero sustancialmente en la magnitud que creo que debemos dar ya, en unos mayores ingresos. Voy a poner el Fondo de Clima como institución, que ha sido hasta ahora raquítico. Unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales. La Coup de Tobin, le llaman en teoría los economistas, pero aplicado y destinado a financiar las acciones mundiales para superar la crisis climática, y una reducción de la deuda pública. Lo escuchábamos al presidente colombiano en París y más líderes mundiales tratando este tema. Reformando el sistema financiero mundial es el asunto de esta reunión. En la cumbre financiera que se celebra en París, los líderes mundiales se preguntan cómo fundar un nuevo orden financiero y cómo configurarlo de forma que se pueda enfrentar tanto la pobreza como los efectos del cambio climático en los países en desarrollo. Es evidente que la arquitectura financiera internacional ha fracasado en su misión de brindar una red de seguridad global a los países en desarrollo. Esta arquitectura fue construida en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y aún refleja, a pesar de las adaptaciones, las relaciones de poder político y económico de ese tiempo. Opinión compartida por los líderes de los países en desarrollo, y achacan su elevado endeudamiento a las altas tasas de interés con las que deben lidiar, lo que les impiden destinar fondos a otras cuestiones urgentes. Todos nuestros esfuerzos se centran en gestionar la deuda en lugar de enfocarnos en el desarrollo. Como si lidiar con todas estas crisis no fuera lo suficientemente difícil, también enfrentamos los devastadores efectos del cambio climático. Por estas razones, la primer ministra de Barbados ha propuesto la iniciativa Bridgetown. Su objetivo es brindar a los países vulnerables acceso a préstamos asequibles con la ayuda del Fondo Monetario Internacional. La iniciativa Bridgetown propone un fondo para la reconstrucción en caso de desastre natural, financiado con impuestos más altos a las industrias del petróleo y el carbón a nivel global. Pedimos a todos que compartan la carga para compartir las ganancias. Esto significa que no solo debemos responsabilizar a los gobiernos, sino también a las corporaciones multinacionales, cuyos balances financieros superan los de 2/3 de los estados del mundo. La cumbre de París se llevará a cabo durante 2 días, sin requerir la concreción de decisiones formales, según los organizadores franceses. Se espera que genere impulso para la COP28, la próxima conferencia climática de importancia a nivel mundial. Bueno, conectamos rápidamente con París. Allí ya está Ana María Ospina para hablar sobre esta cumbre mundial del clima. El Banco Mundial ampliará sus herramientas de ayuda internacional con nuevos instrumentos para repensar estas finanzas climáticas. Esto es solo un ejemplo que estoy dando. ¿Quiénes y cómo formularán esta ayuda al desarrollo? ¿Qué tal?
Hola, un gusto saludarte. Voy a empezar con una cifra. Según cálculos, para 2030, los países del sur del planeta necesitarán anualmente 2 billones de dólares para enfrentar el cambio climático. Con esa base, pues, hoy, en el primer día, se escucharon varias propuestas, como la que acabas de mencionar. Otra de ellas fue la lanzada por el país anfitrión, por Francia, que quiere avanzar hacia una nueva tasa en las emisiones del comercio marítimo. En concreto, lo que ya se decidió en este primer día es que un grupo de países desarrollados y varios bancos se comprometieron a recolectar 2.500 millones de euros que permitan ayudar a Senegal, este país ubicado en la costa oeste de África, que necesita reducir urgentemente su dependencia a los combustibles fósiles. Petro dijo en esta cumbre que ha comenzado el día de hoy que se necesita un plan Marshall climático. ¿Cómo fue recibida esta idea y qué dificultades, por ejemplo, se han discutido allí? Petro directamente se dirigió en la primera parte de su discurso a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque compartían la mesa redonda. Esas discusiones se dan abiertamente, pero por varias comisiones, y le dice que las decisiones o las medidas propuestas por Bruselas, como la tarificación de la contaminación, son demasiado dependientes de la empresa privada. Según lo propuesto por el mandatario, ustedes lo explicaban ampliamente, para resumirlo, es que a través del Fondo Monetario Internacional se hagan unos giros para los países, como se hace actualmente para la deuda de ellos, pero que esto no lo reciban directamente los estados para que no afecte su inflación, sino que vayan a un fondo del clima, que sea con efecto progresivo, para que los más necesitados sean los más beneficiados. Ahora bien, ¿cuál puede ser el inconveniente? El inconveniente mayor es que este fondo, como tal fondo del clima, pues no sea bien utilizado para lo que se creó, para lo que realmente se va a crear, y que los países aprovechen ese dinero que reciban para otras actividades que no son necesariamente para enfrentar el cambio climático. De todos modos, esta cumbre es para lanzar las propuestas y ya una mesa analizará cuál de ellas realmente podrán aplicarse y cuáles no. Entre ellas, pues estarían ahí en la lista muy importante la propuesta del presidente Gustavo Petro. Muchísimas gracias por este análisis desde París.